sus libretas y apunten. El domingo comencé predicando y les hablé de un tema llamado la importancia de la liberación. Les hablé de eso. Y esta mañana voy a continuar con un segundo tópico, que es la obra de la carne. Cuando se lee en Gálatas, ahí dice, y las obras de la carne, habla en plural, pero yo les quiero hablar de la obra destructora de la carne en la vida del cristiano, en la vida de las personas. De eso quiero hablarles. Y la base bíblica va a estar en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versos 15 al 25. Por ahora no le vamos a dar lectura, porque más adelante estaré citando versículo por versículo, ¿ok? Pero si usted tiene ahí sus Biblias, vaya a Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 25. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Este mensaje, escucha iglesia, no es un mensaje que nos motive. No, todo lo contrario. Es un mensaje duro, porque todos tenemos algo de carnalidad. Y a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos gusta escuchar de bendición, nos gusta escuchar de unción. Pero cuando Dios nos habla de nuestra naturaleza pecaminosa y carnal, ¿saben qué es lo que hacemos? ¿Saben qué es lo que el hombre hace? Lo que el cristiano hace. Digo, nosotros no lo hacemos. Son como las tortugas. Meten su cabeza, meten sus pies para que nada les duela, para que ninguna piedra les llegue, para que la palabra no les llegue. Y se la desvían a todos. Pero la Biblia enseña que la palabra de Dios es como un martillo. Y usted sabe, usted ha clavado algo. ¿Quiénes han clavado algo con un martillo? Ok. Cuando está suavecito, pum, 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 listo. Pero cuando está duro, pum, 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 pum. Así es la palabra de Dios, como martillo. Muchas veces nos llega la palabra, no es para mí. No llega la palabra, no es para mí. Y Dios está, y nos duele. Eso se los he dicho en otras ocasiones. No pongamos resistencia, no se meta en su caparazón. Si Dios le está diciendo algo, diga, esto es para mí. Esto es para mí, recíbala. Así como recibe la palabra de bendición, dice, la recibo. Cuando Dios le hable a su yo, reciba también esa palabra. Quiero enseñarles acerca del poder que tiene la carne, el poder que tiene la carne sobre la vida de las personas. No hablo de la carne que nos comemos, no, sobre nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Y los que trajeron para apuntar, anoten, está estructurada la enseñanza, tiene una introducción y tiene varios puntos que son muy prácticos. Usted apunte y cuando sea necesario repáselo. ¿Sabe algo? Hay personas que son almáticas. Sí, son almáticas. ¿Cuántos cristianos espirituales sabemos aquí? Nadie. ¿Cuántos espirituales sabemos aquí? ¿Cuántos almáticos o carnales sabemos aquí? Nadie, amén. Gracias a Dios por eso. Pero la gente y aún los cristianos son almáticos. Es decir, son controlados por sus pensamientos, son controlados por sus emociones y por su propia voluntad. A esas personas almáticas las podemos llamar carnales. Por lo general el cristiano dice, ve, bondad, es un carnal, es un hombre viejo, no es cristiano. No, aún dentro de la vida de la iglesia hay personas carnales. Llevan años en la vida de la iglesia y son carnales. Primera de Corintios 3:1 dice, escuche lo que dice Primera de Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este versículo nos enseña que aún dentro de la vida de la iglesia hay personas a las que no se les puede hablar espiritualmente. No se les puede hablar quizá de unción, de gloria, porque se atragantan. Y Pablo lo dice, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales.
Pero también lo decía porque no podía corregir, no podía instruir, porque se ofendía. Gracias a Dios que dentro de la vida de las iglesias no ocurre esto. Cuando el pastor o cuando alguien tiene que instruir a alguien, lo toma con bien porque son espirituales. Amén. Ok, vivir carnalmente conduce a las personas a tener muchos conflictos internos. Cuando vivimos carnalmente tenemos conflictos externos, ya que la carnalidad o la concupiscencia que está en nosotros no se queda en nuestra mente, no está únicamente en nuestro corazón, sino que la carnalidad, escucha esto, la carnalidad se expresa en obras, y las obras de la carne son 100% pecaminosas. Y las obras de la carne son como un cáncer que destruye nuestras vidas y todo cuanto se pone en nuestro camino, porque así es el cáncer, va avanzando. Por eso yo les he dicho que cuando hay pecado en una familia, cuando hay pecado en la cabeza, el pecado es como un cáncer, no se preocupen, va a bajar a los hijos, va a bajar al esposo, a la esposa. Es como un cáncer el pecado. La Biblia enseña que aún los hombres de Dios en algún momento de su vida fueron víctimas de la carnalidad. Usted hoy mira a los hombres de Dios y dice, no, pues son espirituales y tienen dominio sobre su vida. Bueno, sí, pero en algún momento les aseguro que vivieron en la carnalidad. Por ejemplo, Noé fue llamado a construir un arca. Pero ¿saben qué hizo Noé? Noé se emborrachó. Ahí Noé no estaba siendo espiritual, estaba siendo carnal, porque dijo, quiero embriagarme. A Moisés todos lo conocemos como el libertador del pueblo de Dios. A Moisés lo conocemos porque tuvo un encuentro cara a cara con Dios en la zarza. Pero ¿sabe una cosa antes de esto? Moisés vivió en la carnalidad. Cuando vio que los egipcios maltrataban a los hebreos, ¿qué creen que hizo? Les pegó y mató a una persona. Eso no fue espiritual, eso fue carnal. Salió de su enojo, sus emociones, su mente. Fue carnal. A David lo conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tuvo un episodio de su vida terrible, envuelto en el adulterio. Pero este adulterio no fue espiritual, no fue demoníaco, como les dije la semana pasada. Hay obras que sí son de demonios, que nos llegan a la mente. Pero David fue víctima de su carnalidad, ya que él mandó a todos a la guerra y él se quedó en su casa a ver televisión. Abrió la cortina y mira a una chica. ¿Y qué creen que le pasó? Cayó. Fue víctima de su carnalidad. Sansón, Elías tuvieron las mismas pruebas. Vivieron momentos de carnalidad. Esas personas, como ya les dije, en algún momento de su vida se encontraron en un conflicto interno entre hacerlo y no hacerlo, y fueron impulsados por sus deseos almáticos, fueron impulsados por su carne a la autosatisfacción, dando origen al pecado, pero también a grandes problemas en su vida. Sí, así es el pecado. Cuando vivimos en la carne, vamos a estar envueltos de conflictos en nuestro interior y con otras personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Ven que les digo? Si les hubiera hablado de bendición, ¡amén! ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ok, así está mejor. Nos metemos en problemas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, en los versículos en la cita bíblica que les di, él también expresa su lucha que él mismo mantenía en su interior. Él expresa ahí. Y en Romanos 7, en el versículo 15 y 16,
menciona a él y dice que hay un problema, hay un conflicto en su mente. En su mente había un conflicto. 15:16 dice, porque lo que hago, es decir, las obras que yo hago, no lo entiendo. No lo entiendo. No sé por qué lo hago. Por más que lo analizo, no lo entiendo. No sé por qué lo hago. Y luego dice, no hago lo que quiero. Es decir, como decía Brigel hace un momento, en nuestra vida hay una ley que nos indica qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no es pecado. Y el apóstol Pablo decía, lo que sé que es pecado, lo hago, no lo entiendo. Conflicto en la mente. Versículo 16 dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, él está diciendo, la ley que está dentro de mí es buena, me instruye, me dirige, pero no entiendo por qué hago lo contrario. ¿A cuántos les pasa esto? Que saben que la palabra de Dios es verdad, es correcta, pero no entiendo por qué rayos hago lo contrario. ¿Amén? ¿Les pasa o solo a mí me pasa? ¿Les pasa o solo a mí me pasa? Todo nos pasa. No lo entiendo. Un conflicto en su mente. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, Pablo dice, no lo entiendo, pero también tengo un conflicto en mi voluntad. En mi voluntad. Mi mente no lo entiende, pero mi interior sabe. Es decir, yo quiero hacer lo correcto, pero soy dominado y voy a hacer lo que no debo de hacer. Es decir, su mente y su voluntad no están gobernadas por Dios. Él decía eso, lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que no quieren hacer algo y lo terminan haciendo? A todos. Esos versículos describen lo que experimentamos en nuestro diario vivir. Existe una batalla entre el alma, los que no han escuchado, los que no saben, radica nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es decir, hay una batalla entre el alma y el espíritu por satisfacer la carne o hacer lo que nuestro espíritu nos indica que hagamos. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? ¿Por qué Pablo, un creyente redimido, experimenta este conflicto? Como expliqué y enseñé en el culto pasado, el espíritu es el que nace de nuevo. Cuando aceptamos a Jesús tenemos una nueva vida, somos sellados y es el espíritu el que nace de nuevo. Pero el alma, es decir, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones necesitan ser renovadas, necesitan ser transformadas e incluso, como les enseñé la semana pasada, necesitan ser liberadas. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Así que es en nuestra alma donde los deseos carnales toman el control de nuestra vida. Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No está hablando del espíritu del hombre, está hablando del espíritu de Dios. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, que cuando tú quieres hacer lo espiritual, ¿quién se va a pelear con lo espiritual? La carne. Y cuando tú quieres hacer lo de la carne, ¿quién se va a pelear con la carne? El espíritu. Los que hemos nacido de nuevo sabemos lo que significa esto. Quiero hacer lo de la carne, pero el Espíritu de Dios me llama. Quiero hacer lo del Espíritu de Dios, pero la carne me jala. Es un conflicto que existe. Por tanto, la carne se manifiesta a través de las emociones no disciplinadas.
Es decir, carecemos de dominio propio. Cuando tú expresas falta de dominio propio, estás diciendo que tu carne no está disciplinada, que tus emociones no están disciplinadas. La carne se manifiesta con deseos impuros y pensamientos pervertidos, a los cuales se les permite reinar libremente en la vida. Escucha esto, hay cristianos que sí batallan con esto, que dicen, no, yo no quiero vivir carnalmente, yo quiero vivir espiritualmente. Pero sabe una cosa, hay cristianos, hay personas dentro de las iglesias que bajan la guardia y dicen, me vale, yo voy a vivir carnalmente, le voy a dar rienda suelta a mis deseos impuros, le voy a dar rienda suelta a mis deseos pervertidos, a mis pensamientos pervertidos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la siguiente semana les hablaré de las consecuencias de vivir en la carne. ¿Hay consecuencias? Claro que las hay. En su máxima expresión, la naturaleza carnal es la conjunción del alma y el cuerpo de una persona para actuar independientemente a Dios. Es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y pensamos que el cuerpo nos sirve únicamente para estar en esta tierra y al final morimos y volvemos al polvo. Bueno, pero el cuerpo sirve para dar placer al alma. ¿Cuántos pueden ver su alma? Nadie. Pero cuando tú quieres satisfacer los deseos, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, tienes que usar tu cuerpo. Si no, no puedes satisfacer. Primer punto, ¿cómo identificar si estoy viviendo en la carne? ¿Cómo sé que soy carnal? ¿Cómo sé que mi carne está así? La cortas y se le ve la sangrita, está jugosa. Ahí está, acá uno que sabe de carne, está jugosa tu carne. ¿Cómo saber si estoy viviendo en la carne? Si estoy jugoso en mi carne. Espero que al terminar estos 6 puntos nadie esté así, todos estemos viviendo en el espíritu. Primero, mi carne está jugosa si estoy viviendo en pecado. Primero, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Pablo lo dice, vendido al pecado. Hay cristianos que están vendidos al pecado. ¿Y qué significa estar vendido al pecado? Significa que no tengo control sobre mi vida. Significa que estoy entregado por completo al pecado. He escuchado 1, 2, 1000 veces la palabra de Dios. He sentido la presencia de Dios, pero simple y sencillamente estoy vendido al pecado. No me importa nada más que satisfacer mi carne. Estoy vendido al pecado. Una persona vendida al pecado, no le importa su familia, no le importa su ministerio, no le importa su salud, porque aún el pecado afecta nuestra salud. Simplemente está vendido al pecado, entregado por completo. No hay en su mente, no hay en su corazón un deseo por abandonar esa vida. No, le gusta esa vida de pecado. Así que si tú estás vendido al pecado, como dijo Hugo, está jugosita tu carne. Espero que nadie caiga en este punto. ¿Cómo identifico si estoy viviendo en la carne? ¿Cómo sé si soy carnal? Segundo, estoy dominado por lo que no quiero hacer. Estoy dominado por lo que no quiero hacer, como dijo Pablo, dominado por el pecado. ¿Les ha pasado que no quieren insultar y terminan insultando? ¿Les ha pasado que no quieren ofender a alguien y terminan ofendiéndolo? ¿Les ha pasado que no quieren robar y terminan robando? ¿Les ha pasado que no quieren ser celosos, sentir celos y terminan siendo celosos? Cada quien es tentado, cada quien peca según su concupiscencia. ¿Les ha pasado que dicen, no quiero hacerlo y terminan haciéndolo? Bueno, pues están dominados por lo que no quieren hacer. A los hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Casados. Hombres, ¿les ha pasado
que quieren estar en su casa descansando y la esposa los pone a limpiar su casa, Sí. están dominados por su mujer. Por su esposa. ¿Me entendieron? Eso es lo que hace el pecado. Estoy dominado por lo que no quiero hacer. Estás dominado por lo que no quieres hacer. Romanos 7 del 17 al 21 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, pecas y dices: ¿por qué lo hice? Es que no lo debía haber hecho. Yo sé que está mal, no lo quería hacer, pero te das cuenta que el pecado está dentro de ti y estás dominado por él. No lo quieres hacer, pero lo haces. Un ejemplo práctico: cuando caminas, los varones, cuando caminas por la calle y ves a una chica y de manera natural, instantánea, volteas a ver y dices: ¿por qué lo hice? Estás dominado. Las mujeres, cuando ven a la hermana o a su tía o a su prima y ven que tiene algo nuevo y la critican, sí lo tiene pero no lo ha pagado, y empieza la crítica y todo eso. Entonces ahí dices: ¿por qué lo estoy haciendo? No lo debo de hacer. Simplemente es que estás dominado por el pecado que mora en ti. ¿Ok? Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Amados, tantito descuidamos nuestra vida espiritual y podemos decir esto: yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Por eso siempre tenemos que estar a los pies de Jesús, porque si no nos volvemos como esa carne cuando la cortas jugosita, carnales 100%. Dice el versículo 18: porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo quiero hacer, pero no lo hago, no lo ejecuto. Verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estoy entonces dominado por el pecado. 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Creo que a todos nos ha pasado esto. Nos pasa esto, que quieres hacer lo correcto, pero el pecado que está en ti y en mí nos lleva a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy dominado por lo que no quiero hacer. Tercero: ¿cómo sé si estoy viviendo en la carne? ¿Cómo sé si estoy carnal? Lo espiritual me parece locura. Me parece absurdo lo espiritual. ¿Sabes a cuánta gente le parece locura que vengas a la iglesia? ¿Sabes a cuánta gente le parece con una completa locura leer la Biblia? Te dicen: eso es pérdida de tiempo. Déjaselo a los viejos, yo tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Por qué? Porque lo espiritual les parece locura. Viven en la carne. Primera de Corintios 2, 14, 15 dice: pero el hombre natural. ¿Cuántos hombres naturales sabemos aquí? Ninguno. Amén. Bueno, el hombre natural se refiere, uno, al hombre que no ha recibido a Jesús en su vida, pero también aplica para el hombre que ya recibió a Cristo en su vida y vive en la carne. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Así que si tú y yo vivimos en la carne, créeme que al Espíritu de Dios lo vas a tener arrumbado. Si tú y yo vivimos en la carne, créeme que cuando hablemos de adoración, te va a decir, vas a decir: son puras emociones.
Si tú vives en la carne, cuando hablemos de liberación vas a decir: el pastor está loco. Cuando hablemos de obediencia vas a decir: eso déjaselo a otros, para mí está muy difícil. ¿Por qué? Porque vives en la carne. Porque vives en la carne. Al hombre carnal le gusta que le hables de prosperidad. Al hombre carnal le gusta que le hables de bendición. Al hombre carnal le gusta que le digas que le va a ir bien. Pero las cosas espirituales le parecen locura, le son cansadas, le son aburridas, no le son interesantes. ¿Por qué? Porque su vida está dominada por su carne, por sus emociones, por sus pensamientos. Cuarto, ¿cómo sé que estoy dominado por mi carne? Cuando hay un pleito interno entre mi carne y mi espíritu. Ya hablamos un poco de eso. Dice Romanos 7, 22, 23: porque según el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Es el espíritu. Porque según el hombre interior, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan con la presencia de Dios? ¿A cuántos les gusta venir, sentir paz, sentir el amor de Dios, irse descargados? A todos nos gusta. Nos deleitamos con Dios, nos deleitamos con su presencia. ¿Por qué? Porque nuestro hombre interior se deleita. Pero ¿sabes una cosa? Al hombre carnal esto le es pasajero, esto le es momentáneo, porque el versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, este tipo de personas tiene un pleito con su carne, con su espíritu. ¿Por qué? Porque los domingos, los jueves son días donde se deleita con Dios. Pero a partir del domingo a las 3 de la tarde, es dominado por otra ley, es dominado por su cuerpo, es dominado por su carne, y deja lo espiritual, aunque sufra, aunque batalla, pero se entrega al pecado. No está volcado por completo al pecado. Sí cree en las cosas espirituales, sí le importan, sí quiere un cambio de vida, pero simplemente hay un pleito en su carne y en su espíritu. Cristiano de medio tiempo espiritual, medio tiempo carnal. Eso significa que eres carnal, simple y sencillamente. La persona almática es independiente y rebelde contra el espíritu. Es decir, es gobernada por sus emociones. Antes que el espíritu fuera renovado, antes de nacer de nuevo, quizá esta persona que era gobernada por sus emociones, que se metía en muchos problemas, no estaba consciente de ese conflicto que tenía interno. Pero ahora que ya ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ahora que ha experimentado la presencia, dice: algo no está bien en mí. No está bien que yo haga esto. No está bien que yo vaya a la iglesia y esté viviendo así. No está bien que yo viva en pecado y estoy yendo a la iglesia. Es decir, hay un conflicto. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Las iglesias se llenan, pero el cuerpo está, pero la carne está deseando estar en otro lado. La carne está haciendo, dice: aquí no me alimento, aquí se alimenta el espíritu. Mi mente y mi carne empiezan a pensar en lo que me alimenta a mí, a mi yo. Y hay un conflicto interno. El hombre carnal vive en un pleito entre la carne y el espíritu. Vive en un pleito entre la carne y el espíritu. Quinto, la persona
carnal vive afligido por el pecado. Vive afligido por el pecado. Sí, porque sé lo que debo de hacer, pero hago lo contrario. No me deleito por completo en el Espíritu, pero tampoco me deleito por completo con el pecado. Y Pablo le expresa muy bonito, muy claro. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos han sentido esto? Miserable de mí. Todavía ayer estaba yo llorando delante de la presencia. Todavía ayer Dios me estaba llamando, me estaba hablando, me estaba consolando. Y hoy estoy hundido en el pecado. Qué miserable soy. No pregunto porque sé que a todos les ha pasado. Apocalipsis 3:17 lo expresa también de otra forma. Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Muchos dicen: soy bendecido por Dios, porque Dios bendice a quien quiere. Aún al que no vive bien delante de su presencia, delante de Él, es bendecido. El sol sale para justos e injustos. ¿Cómo estás bendecido? A mí me molesta mucho, de verdad me molesta mucho escuchar, leer de personas que ponen: gracias Dios por tus bendiciones, y con conocimiento, es decir, yo sé que están viviendo mal, que están viviendo en pecado. Dan pena a esas personas. Espero que nosotros no seamos así, porque ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? No te das cuenta cuán infeliz y cuán miserable eres, pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Sabes a quién Dios le hablaba así? A la iglesia de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, sino que era tibia. Y les dice: infelices y miserables, por cuanto no son tibios, por cuanto no son fríos ni calientes, sino tibios, los vomitaré de mi boca. El cristiano carnal vive en la tibieza. El cristiano carnal vive afligido por el pecado. Sabes que debes de vivir bien delante de Dios, pero quieres seguir viviendo en el pecado. Y cuando vives en el pecado, ¿por qué lo hago? ¡Qué miserable soy! Sexto, mente y emociones enfocadas en la autosatisfacción. Mentes y emociones enfocadas en la autosatisfacción. ¿Cómo identificar si vivo en la carne? ¿Cómo identificar si soy carnal? Tu mente y tus emociones están enfocadas en la autosatisfacción. Romanos 8:5-6 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, los que viven en la carne, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Es decir, tú estás pensando en cómo satisfacerte a ti mismo. Estás pensando en cómo sentir placer tú mismo. Ese es el hombre carnal. Pero el hombre espiritual dice: a mí no me importa sacrificarme, a mí no me importa morir a este yo que tengo con tal de agradar a Cristo. Yo sé que después de que agrade a Cristo, después de haber sufrido, después de haber experimentado un tiempo, yo voy a ser bendecido. Ese es el espiritual. Pero el carnal dice:
mis emociones. Yo tengo que satisfacerlas, pero tengo necesidad. ¿Cuántos lo han dicho? Tengo necesidad. Y ahí te vas como cerdo a su vómito, como perro a su vómito, al pecado. Como cerdo al lodo, al pecado. Tu mente y tus emociones se enfocan en la autosatisfacción. Estás viviendo en la carne. Estás viviendo en la carne. Amén. Segundo punto, ¿cuál es la expresión de la persona carnal? ¿Cómo se expresa la persona carnal? Ya vimos algunas características para saber si estoy viviendo o no en la carne. Ahora, ¿cómo se expresa la persona carnal? Mira esto, 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Es decir, que cuando aceptamos a Cristo, ya no soy yo y Dios, sino que somos uno, porque en el espíritu hay una unión. ¿Ok? Es como como el que se casa. Ya no son dos, sino son uno. Una sola carne. Lo mismo sucede cuando aceptamos a Cristo. En el Espíritu somos uno. El Espíritu es el centro de una persona. El Espíritu es el hombre interior. El Espíritu, amados, es el verdadero yo. Es el verdadero yo. Es el corazón espiritual, es donde habita la presencia de Dios. Pero, ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Pero ¿qué sucede con los hijos de Dios? ¿Qué sucede con los nacidos de nuevo? Se olvidan de esta escritura, que son uno en el Señor. Y la mentalidad y la expresión de la persona carnal siempre es: yo pienso, yo quiero, yo siento. Y se olvidan de que les compró, se olvidan de quién les compró con precio de sangre. La persona carnal así piensa: tengo derecho a ser feliz. No me importa que sea pecado, tengo derecho a ser feliz. Yo quiero vivir esta vida, es mi voluntad. No le importa ofender a Dios. Yo quiero. Pero es que a Dios no le agrada, no me importa. Yo quiero. Estás carnal. Es que Cristo vive en tu vida. A Dios no le agrada, no me importa. Yo quiero. Estás carnal. Es que la palabra de Dios te ha hablado. Dios te ha hablado. Dios te ha dicho que no lo hagas, que dejes eso, que cambies tu vida, que cambies tu forma de pensar. Sí, pero no importa lo que Dios diga, lo que Dios sienta. Lo que a mí me importa es lo que yo siento. Y yo siento que hacer esto es lo correcto. Y yo siento que vivir de esta manera es lo correcto. Y no te importa nada de Dios. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la carne. Y te olvidas de que el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Como cuando el esposo se olvida de que tiene una esposa en su casa y piensa en él. Llega a tu casa a ver cómo te va a ir como en feria. O como cuando la esposa hace lo que quiere y se olvida del esposo, empiezan los problemas. Entonces, la persona carnal tiene su ego por los cielos. Yo pienso, mente. Yo quiero, es mi voluntad. Yo siento, mis emociones. Y se olvidan de Dios. Estas son las tres motivaciones primarias de la persona almática o carnal. Espero que hasta aquí todos estemos aprobados. Espero que hasta aquí todos estemos aprobados. Porque ahora viene el tercer punto,
donde en este sí estoy seguro que todos saldrán aprobados. Todos van a salir aprobados. Tercer punto, la manifestación de la carnalidad. ¿Cómo se manifiesta la carnalidad? Porque como les dije hace un momento, la carne no se queda, el deseo de la carne no se queda en la mente, no se queda en el corazón. La carne se tiene que satisfacer. Se tiene que satisfacer. No hay disputa que dure mucho tiempo. No hay disputa. Puede batallar tu carne, puede batallar tu espíritu. No hay disputa que dure mucho tiempo. No hay combate que no tenga un ganador. Siempre alguien va a ganar. Como en una pelea de box, como en una pelea de la UFC. Alguien gana. Siempre alguien gana. La lucha entre la carne y el espíritu no va a durar mucho tiempo. En poco tiempo siempre habrá un ganador. Siempre habrá un ganador. El premio para la carne siempre va a ser la satisfacción. El premio para la carne siempre va a ser el placer. Y esta viene cuando hay una ejecución. El premio para tu carne viene cuando lo dejas de pensar, cuando lo dejas de sentir. El premio para la carne viene cuando lo ejecutas. Cuando lo ejecutas. La persona que piensa, la persona que quiere, que siente para sí, el cristiano, el hombre carnal, ¿sabes una cosa? Va a terminar atado, va a terminar atada a una o a muchas de las manifestaciones de la carne. Va a terminar obrando en la carne. Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan? El mensaje es la obra de la carne. Estoy hablando del poder que tiene la carne sobre nuestra vida, el dominio. Pero las obras, cuando pienso, cuando siento, cuando deseo, la carne actúa y se manifiesta en muchas obras. Obras de la carne, según Gálatas 5, 19, 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia es un deseo excesivo, compulsivo por hacer algo impropio. Por lo general se le atribuye a la sexualidad, pero la lascivia es un deseo compulsivo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, el hombre carnal, quien batalla entre la carne y el espíritu, caerá en alguno de estos pecados. Y no le echen la culpa al diablo. Es tu carne. Es tu carne. Por eso les dije que en este punto saldríamos aprobados todos, porque nadie vive en esto. Y si tú estás viviendo en esto, déjame decirte que el que se está satisfaciendo, la que se está satisfaciendo, es tu carne. Son tus emociones, son tu voluntad. Pero ¿sabes qué estás haciendo con el que se unió contigo en el espíritu? Lo estás pisoteando, lo estás contristando y le estás dando placer a tu carne. Pero también la carne se manifiesta como falta de perdón. También la carne se manifiesta como resentimiento, como ira, como amargura, como autolástima, como miedo, como ansiedad, como orgullo, como mentira compulsiva. ¿Cuánta gente batalla con la mentira compulsiva? Es la carne, es la carne.
búsqueda de atención, rebelión, codicia, glotonería. Muchos batallan con eso. Pasión sexual incontrolable. ¿Sabe cuánta gente está atada a la inmoralidad sexual? Muchísima, muchísima, muchísima. ¿Sabe que la inmoralidad sexual y todos los pecados que ya hablamos, todas las obras de la carne, empiezan por la debilidad carnal? Pero la próxima semana les hablaré y les enseñaré que una de las consecuencias de vivir en la carne, practicando todo esto, es de que le abrimos la puerta a los demonios. Hablé la semana pasada de esto, pero no todo es culpa de los demonios. También nuestra carne tiene mucho que ver en todo lo que somos. Cuarto, ¿cómo debo comenzar el combate? ¿Cómo debe comenzar el combate la persona carnal? ¿Cómo debe comenzar? Hablo de comenzar porque no lo es todo. Hay mucho más, hay algo más profundo que estaré hablando en 2 semanas. Y quiero dejar claro algo, ya se los mencioné. A los demonios se les expulsa. A los demonios se les echa fuera. A los demonios se les reprende. Lo hicimos la semana pasada. Pero sabes una cosa, yo no puedo decirle a mi carne, en el nombre de Jesús, carne, sujétate. No. En el nombre de Jesús, carne, no sientas esto. No, lo vas a seguir sintiendo. A la carne se le mata. A la carne se le mata. Se tiene que morir al yo. A los espíritus se les expulsa, se libera. Pero a la carne se le hace menguar. Se mata, se le deja en el piso. Si no, nos domina. ¿Cómo comenzar el combate? Primero, renueva tu mente de acuerdo a los pensamientos de Cristo. Esto es muy básico, es un ABC. Renueva tu mente a los pensamientos de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Verdaderamente tenemos la mente de Cristo? Cuando nacemos de nuevo, Él nos da su mente, pero el problema es de que esta necesita ser renovada para que la mente de Cristo surja. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos nos dice que nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Nuestra mente tiene que cambiar, nuestros pensamientos tienen que cambiar. Porque muchas veces el hombre carnal, el hombre que vive en la carne, no sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no ha renovado su mente. La Biblia dice que renueves tu mente para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amados, necesitamos renovar nuestra mente para que Cristo sea formado en nosotros. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando tú vives en la carne, cortas la obra de Dios. Cuando tú vives en la carne, cortas el proceso que Dios ya comenzó. Entonces tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Segundo, ¿cómo comienzo a combatir contra mi carne? Esto a nadie le gusta. Segundo, sométete a la voluntad de Dios. Qué difícil es someterte a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que dejar de yo pienso, yo siento, yo quiero, y es que Dios piensa, que Dios siente y que Dios quiere. Y qué difícil es esto para las personas. Qué difícil. Pero cuando comenzamos a hacer esto, nuestra carne mengua y el Espíritu de Dios comienza a manifestarse en nuestra vida. Dice Primera de Pedro 4 del 1 al 5. Primera de Pedro 4 del 1 al 5. A nosotros no nos gusta sufrir. La muerte de la carne trae sufrimiento a nuestra vida.
Y dice la Biblia en 1 de Pedro 4, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo. Sufrió en el cuerpo. Usted diría, pero es que sufrió porque fue crucificado. Claro, sufrió porque fue crucificado, pero también sufrió porque hacía y estaba sometido a la voluntad de su Padre. 100% Dios, 100% hombre. Murió a su yo. Dice, asuman también ustedes la misma actitud. Pues no que Cristo vino para que yo pare de sufrir. No, así como Cristo sufrió en el cuerpo, sufran también ustedes. Tengan ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto el pecado. Verso 2, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Es decir, cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios, mi vida cambia. Cuando yo someto mis pasiones humanas a la voluntad de Dios, mi vida cambia y comienzo a vivir según su voluntad y no según mi voluntad. Si tú vives según tu voluntad, estás viviendo en la carne. En la carne. Versículo 3. ¿Cuántos le han pedido tiempo a Dios para cambiar su vida? ¿En serio? ¿Alguien le ha pedido tiempo? Dame chance, Dios. El próximo año, cuando yo esté viejo, soy joven. No, dame chance, Dios. Versículo 3 dice, bastante tiempo ya han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. En otras palabras, mucho tiempo has vivido en la carne, autosatisfaciéndote y satisfaciendo a otras personas, entregado al desenfreno, entregado a las pasiones, entregado a las borracheras, entregado a las orgías, entregado a las parrandas, entregada a la idolatría abominable. Obras de la carne. Y Dios dice, bastante tiempo con el que has desperdiciado, amado. ¿No te das cuenta que cuando vives en la carne y vives para ti, estás desperdiciando tu vida? Porque Dios tiene una mejor vida para ti. La vida que tú vives, dices, esta vida es buena. Pero si tú vives en la carnalidad, Dios te dice, miserable ciego, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Pero decido vivir mi vida, la gobierno yo, y nadie se mete en mi vida. Mucho tiempo has perdido, amado hermano. Quizá tú digas, bueno, es que la gente me critica porque vengo a la iglesia. Versículo 4 dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. Así que la gente te va a criticar porque vas a someter tu vida a la voluntad de Dios. Tu mamá te va a criticar, tu papá te va a criticar, tus hermanos, tus abuelos te van a criticar, tus amigos te van a criticar, porque ya no haces las mismas abominaciones que ellos, ya no cometes las mismas obras. Pero que eso no te importe, porque tú tienes que saber que hay una vida mejor que Dios da. Versículo 5. ¿Sabes una cosa? Tú dices, vivir en la carne no pasa nada. Dios es misericordioso, sí. Pero el versículo 5 dice, pero ellos, es decir, todos los que vivan en la carne, tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y muertos. Así que no te vas a escapar. Si tú vives en la carne,
Si tú vives tu vida y no la quieres someter a la voluntad de Dios, no te preocupes, algún día serás juzgado. Hay quienes sufren el juicio de Dios en esta tierra, hay quienes lo pagarán después. A eso no le corresponde al hombre, le corresponde a Dios. Tercero, cede tus emociones a los deseos de Dios. ¿Sabes una cosa? El mundo enseña cosas que son contrarias a la palabra de Dios. El mundo ofrece una vida de éxito. El mundo ofrece una vida de placer. El mundo te dice: hazlo como los demás lo hacen y tendrás éxito. No es necesario que vayas a una iglesia. No es necesario que tengas una relación con Dios. No es necesario que obedezcas su palabra. Eso es una mentira del diablo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Es decir, cuando tú vives en tu carne, estás viviendo tus planes. Pero cuando vives en la voluntad de Dios, cuando cedes tus emociones a Dios, vas a conocer los planes que Él tiene para ti. Y dice: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuándo sucede esto? Cuando decido someter mi vida, mis emociones, mi voluntad. ¿A quién? A Dios, a Jesucristo. Concluyo. Tenemos que aprender. Escucha, iglesia. Tenemos que aprender a identificar los estragos que son causados por espíritus inmundos que se han apoderado de tu mente, de tu voluntad, de tus emociones. Lo hablamos la semana pasada. Tienes que aprender a identificar eso. Pero también es necesario que aprendas a someter tu carne a la voluntad de Dios. Aprende a someter tu carne a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo. Cuando se combaten los espíritus inmundos, ellos quedan tirados, ellos son aventados y terminan, ¿sabes dónde? Postrados a los pies de Jesús. Es exactamente lo mismo que debe ocurrir con tu carnalidad. Es exactamente lo mismo que tiene que suceder con las obras de la carne que hay en tu vida. Necesitas postrarlas delante de los pies de Cristo. Nadie te va a poder quitar la carnalidad a menos que vivas postrado a los pies de Cristo. Qué difícil es eso. Hombres y mujeres tienen un monumento, un altar a su ego, a su yo. Pero qué difícil es rendirse a los pies de Cristo. Amados, que podamos decir lo mismo que dijo Pablo. Les decía, a los espíritus inmundos se les expulsa, se les echa fuera, se les reprende, pero a la carne se le mata. Y Pablo en Gálatas 2:20 lo expresa y dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo dice: lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo, ¿qué importa? Ya no vivo yo, es Cristo el que me compró y quiero vivir para Él. Amada iglesia, no permitas que la obra poderosa de la carne lleve tu vida a la destrucción. Cada quien sabe cuál es la obra de la carne que está practicando y viviendo. Dios quiere que abandonemos eso. Dios quiere que dejemos de ser carnales. ¿Sabes una cosa?
no hay verdad que no salga a la luz. Todo lo que se expone a la presencia de Dios, a su palabra, sale a la luz. Si tú estás viviendo en la carne, a escondidas, déjame decirte que en algún momento de tu vida saldrá la luz. En algún tiempo no muy lejano saldrá la luz. Pero ¿sabes algo? Si tú decides crucificar eso, si tú decides entregarlo a los pies de Cristo, Él da oportunidades, Él transforma, Él cambia. Y quizá te libre de ser exhibido o exhibida. Porque todas las obras de la carne, como les dije, nos afectan, pero también nos afectan a otras personas. Afectan a otras personas. Así que Dios quiere un pueblo que viva en el Espíritu y no en la carne. Así que si tú estás viviendo o vives en la carne, lo que Dios te dice es que el sacrificio, la obra hecha en la cruz del Calvario, aún está vigente. Aún está vigente. Y como les dije y les adelanté, una de las obras, una de las consecuencias de vivir en la carne es de que espíritus inmundos vienen a nuestra vida. Si tú estás viviendo eso, si tú estás atado, atada, entrégalo a Cristo. El que cambia, el que libera, el que rompe cadenas es Jesucristo. Nadie más tiene poder para hacerlo. Nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero, iglesia, que se ponga de pie.